Como se dieron cuenta que es una sesión extra, no tienen entonces ustedes contactos con catecismo ni con reflexiones. Por eso voy a empezar con el final de este. Nos tocaba el Nuevo Testamento, pero voy a entrar con el final, o sea, la conclusión, y les mandé un link que necesito que por favor lo lean como complemento de lo que no tiene esta sesión. Y que ¿cuándo lo mandaste? Hoy en la mañana, hace un rato. Ahí lo tienen. Yo lo empecé a leer, pero es denso. No, ahorita lo voy a trabajar un poquito para ustedes, porque esto que yo les mandé tiene que ver con las últimas 2 sesiones, con María y con la iglesia. Es una síntesis, lo que yo les mandé es una síntesis, sí es una síntesis teológica, pero es una síntesis que tiene mucho sentido, que yo necesito que lo lean para el jueves. Hoy lo vamos a empezar y vamos a terminar esta sesión, pero sí necesito que lo lean, que un poquito vean lo que no puedan captar, pero yo creo que si nos ponemos en sintonía es sencillo. Vieran pues, entonces aquí las preguntas con las que voy a empezar la sesión de hoy es la conclusión. ¿Vale la pena esforzarse en esta vida para estar en la eternidad con Cristo? Entonces, es la primera pregunta, ¿verdad? Yo quisiera que no me hagan las respuestas así, como muy superficiales, sino que realmente entremos en la pregunta. Acuérdense que estamos viendo el tema de la retribución. Y luego la otra pregunta, que es lo que ya tenemos que haber ido comprendiendo en todos los temas de teología bíblica, es que la revelación ha sido progresiva. O sea, por supuesto que vamos a encontrar citas específicas y totalmente escritas ahí como palabra de Dios, en que Dios castiga, en que Dios castiga al malo y retribuye al justo o al bueno. Lo vamos a encontrar en los profetas, en los sapienciales, en los libros históricos, incluso en los libros históricos, como el libro de Samuel y Reyes. Vamos a encontrar, por ejemplo, que Samuel en un momento es visto como un vidente o como un psíquico hoy, no como un profeta, ¿verdad? Y que la gente va como para que les adivine el futuro, algo así. Lo vamos a encontrar en el texto. Vamos a encontrar en el texto también en libros históricos cómo David ha roto con el Señor, pero se presenta el profeta y le dice, bueno, vas a ser castigado, pero escoge el castigo. Entonces, ahí está fundamentado, ¿verdad? También vemos en Primera de Reyes, vemos también de que cuando tiene problemas David con Absalón, su hijo, pues los que pertenecen al grupo de Absalón, uno de ellos lo está maltratando así cuando lo ve en la calle, y el que lo acompaña dice, ¿quieres que mate a ese perro, que caiga ese perro muerto? Y entonces dice David, contesta algo así, no, déjalo. Dios permite que él me ofenda, me lastime, porque seguramente yo he actuado mal y el Señor pues me está, no dice corrigiendo, ¿verdad? En fin, lo que sí tiene que quedar muy claro es que encontramos citas específicas donde se castiga, donde se premia con riqueza, con salud. Tenemos el libro de Job, que es un poco así. Todo eso ya lo vimos en la última sesión, que vimos el Antiguo Testamento. Hoy nos toca entrar al Nuevo Testamento, pero yo sí necesito que ustedes tengan muy claro el tema de que la revelación fue progresiva. Y entonces la pregunta es muy importante, la que dice aquí. ¿Podemos quedarnos en etapas ya superadas? O sea, quiere decir que si se habló de castigo en un tiempo y con mucho énfasis, eso ya está superado por Cristo. Quiere decir que si se habla de permiso, de que Dios permite, que Dios prueba, eso está superado por Cristo. Entonces, cuidado con quedarnos en etapas o en textos que ya han sido superados. Entonces, a eso se refiere lo que yo les mandé aquí,
La fe de Jesús, fundamento de la fe en Cristo. Acuérdese, tenemos la humanidad, Jesús de Nazaret, y Jesús glorificado, ungido, Jesucristo. Entonces empieza diciendo este resumen. Fíjense, porque les digo que es síntesis de las dos sesiones que vienen, la Iglesia y María. Dice, lo que la Iglesia cree de Cristo, o sea, de Jesús resucitado, hunde sus raíces en el modo que tuvo Jesús de Nazaret en creer de Dios, en el creer de Dios, de su creer en Dios. Esas son dos frasecitas, ¿cómo les parece? Lo que la Iglesia cree de Cristo, o sea, de su Cristo glorificado, o sea, el que nos ha redimido, hunde sus raíces en el modo que tuvo Jesús de Nazaret de creer en Dios. A ver, quiero comentarios sobre esa frase, sobre eso que acabo de leer. Creo que si Jesús es el Hijo de Dios, que su fundamento es el Padre, y él mantenía una comunicación tremenda con él, una constante, no solamente la visión beatífica. Entonces, Jesucristo revela lo que el Padre le dice. No me acuerdo cómo fue tu pregunta. Bueno, ya quité esa cita, pero el punto aquí es que lo que la iglesia, o sea, nosotros somos iglesia, lo que nosotros creemos, lo que nosotros esperamos de Cristo que nos redime, las raíces están en el modo en que Jesús actuó, en su forma de Jesús de Nazaret, en la humanidad de Jesús, cómo en su humanidad él creyó en Dios. ¿Cómo creyó él en Dios? ¿Cómo creyó Jesús en Dios? ¿Cómo? Él se abandonó totalmente en las manos de Dios, porque cuando fue toda su pasión, pues él le dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ok, o sea, entonces que él se abandona se volcó se se abandona y confía. abandona. Se abandona y confía. Y al decir que es padre, vemos que su relación es íntima. Entonces se abandona y se confía en una relación íntima, que él vive en su humanidad, en su humanidad. Entonces ese es el tema de importancia de la retribución. Fíjense pues, no es tanto que las cosas nos salgan bien, porque yo oigo constantemente, sí, Dios es poderoso, Dios todo lo puede, confía en Dios, todo va a salir bien. No son así las palabras, no es así, no es mágico, no es solo por creer que se dice que se cree que las cosas van a salir según nosotros a nuestros planes. No funciona de esa manera. Y disculpen que haga mucho énfasis en esto, porque yo lo oigo constantemente en todos los chats, todo, siempre, tú confía, tú cree, tú... Y sí, por supuesto que sí, pero es que aquí está la clave. No es creer de cualquier forma, ni pensar de cualquier manera, sino que dice, otra vez vuelvo a repetir, nosotros como seguidores de Cristo, porque somos seguidores del glorificado, del resucitado. Entonces nosotros como iglesia hundimos nuestra creencia en el modo que tuvo Jesús de Nazaret, su humanidad, como creyó él en Dios. Pero a la vez dice, esa fe que tenemos como iglesia permite que nosotros nos entremos y que pensemos cómo ha podido ser la experiencia espiritual de Jesús. ¿Cómo tenía él esa experiencia de pasar las noches dialogando con el Padre para tener luego el discernimiento ¿saben por qué es tan importante eso? Porque nosotros lo reducimos a una frase que se oye por todos lados. ¿Cómo era Dios?
como era Dios, él como era Dios, él como vino a eso, esa era su misión, morir en la cruz. Y no se imaginan lo que desvalorizamos la encarnación y por supuesto la redención, porque como era Dios, esas son las herejías de las primeras comunidades. Todas esas de las que habla el Papa Francisco, él se refiere básicamente a dos, ¿verdad? El nestorianismo, que es básicamente pensar que yo por mis méritos logro las cosas, y el gnosticismo, que tiene que ver con que el conocimiento, o sea, yo he estudiado tanto, 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 que ya lo entiendo todo. Son dos herejías que empiezan desde la primitiva comunidad. Entonces, aquí como cristianos, como seguidores, como iglesia que somos, nosotros podemos no cuestionar, sino inferir, dice, ¿verdad? O sea, entrarnos en esa experiencia espiritual de Jesús. Y dice, esa es una referencia recíproca entre Cristo y la iglesia. O sea, nosotros somos iglesia, no está hablando de la jerarquía o no está hablando de la casa, está hablando de cada uno de nosotros, que nos invita a indagar en los fundamentos antropológicos y teológicos de la fe de Jesús. Fíjense lo que está diciendo ahí. Como iglesia, nosotros debemos preocuparnos de entrar en la antropología de Jesús, que es muy sencilla. Para él, el ser humano es el centro, para Jesús. Y el ser humano, sobre todo, el desvalido, el caído, el que no tiene voz, el que no tiene oportunidad, de ahí que el Papa Francisco diga, pues, ¿cómo puede ser una iglesia indiferente? ¿Cómo puede haber una iglesia del Descartes? ¿Cómo? No puede, simplemente no puede, porque Jesús en su momento histórico nunca fue indiferente al sufrimiento humano, ya sea por el sufrimiento del pecado o sufrimiento físico o el sufrimiento moral. Ahí tenemos tantos ejemplos. Antes de curar al paralítico le perdona los pecados, cosa que en su momento escandalizó, y hoy nosotros con el tema del sacramento de la confesión lo tenemos como algo tan común y cotidiano, pero eso es algo demasiado profundo. O sea, un Dios que es amor y que así lo experimenta Jesús, que su característica o su ser fundamental del amor es perdonar. No es que todo lo haga, que sí lo hace, ni tampoco es que todo lo pueda, que sí lo puede, pero básicamente no importa lo que hayamos hecho, Él nos sigue amando y nos perdona. Ese es el fundamento teológico de Jesús. Si no, hay que volver a leer el Hijo Pródigo, ¿verdad? Todo lo que hizo y fue recibido como hijo. Entonces vean cómo nos hemos ido desviando nosotros cuando ponemos fronteras entre las personas. Y luego tenemos el fundamento antropológico, que tenemos también muchos ejemplos. No solo en el tema ritual, sino también... Ana, Disculpa, que te Ana Lucía, interrumpa. por Ana favor. Lucía, cierra tu micrófono, por favor. El micrófono. Ana Lucía. Entonces, no solo en el tema de los ritos y de las fiestas, y Jesús es muy claro. El sábado no fue hecho para que esclavizara al hombre. El ser humano, tiene un valor sobre el sábado, o sea, sobre cualquier rito, sobre cualquier fiesta, sobre cualquier costumbre. Hay muchísimas. Si vas a entregar una ofrenda a Dios en el altar, primero soluciona problemas que tienes con el hermano. O sea, la antropología de Jesús está muy clara en los evangelios. El ser humano, no importa cómo sea la actuación de ese ser humano, tiene la dignidad de hijo de Dios, sino al final en la cruz, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está la antropología clara. Y la teología
Pues la teología es el fundamento, el motor de Jesús, que es ya con el solo hecho de decir Padre, ya entendemos que no es el Dios de los ejércitos, ni el Dios todopoderoso, ni el omnipresente, ni el omnisciente, que lo es. Pero esas categorías en Jesús pasan a un segundo plano y entra la relación íntima y personal de Jesús. Ahí tenemos los dos fundamentos, el antropológico y el teológico. Ahora, ¿cómo es la fe de Jesús en las dificultades y posibilidades de Jesús que Jesús ha podido tener para creer en el Padre? Ahí es donde nosotros volvemos a decir, como era Dios, como Él todo lo sabía, como Él sabía que era Dios, entonces volvemos otra vez a anular toda la humanidad de Jesús. Entonces, Jesús tuvo muchas dificultades, siempre. Cuando Él está anunciando o está predicando, pues tiene dificultades, lo hemos ido viendo en todo este tema de Lucas con los escribas, con los fariseos, con los saduceos, con todos, y en la pasión, pues vemos todos esos poderes que se levantan contra Él. Pero, ¿cómo es la fe de Jesús ante todas esas circunstancias? ¿Cómo es su creer en el Padre? Puesto que si Él enseña que hay que creer en el Padre, pues es porque primero Él cree, ¿verdad? Si no, ¿cómo nos va a pedir a nosotros que hagamos algo, que confiemos en el Padre, que nos abandonemos en el Padre, que creamos en el Padre, si Él no lo hiciera así? Esa es la vía con la que nosotros debemos analizar el tema de la retribución y todos los temas, o sea, a la imagen de Jesús. Esa es la vía del descubrimiento que el Padre, fíjense bien aquí el tema, al resucitar a Jesús, vean por qué es tan importante entender la resurrección, porque esa es justamente, dice, en ese acto de sacarlo del sepulcro, triunfa sobre el mysterium iniquitatis. ¿Qué quiere decir? Sobre el misterio de la iniquidad. Es el triunfo de la iniquidad, de que yo puedo hacer lo que me dé la gana y no importa, no qué pasa, Dios no se ve, Dios no oye, yo veo que los demás todo le va bien, todos tienen todo, están perfectos, okay. Pero el tema de la resurrección no es de bajarlo de la cruz, no es que se quedó callado mientras él sufría tanto, no, hay un momento, pero el momento es justamente triunfar sobre el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Y contra toda sospecha de indiferencia ante el sufrimiento humano que cae entonces sobre la misma persona de Jesús y que Jesús lo asume. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy valiente, porque es muy poderoso, porque es Dios. No, porque Él confía en el Padre. Fíjense ustedes la diferencia. No es que lo asuma porque él es un ser humano, porque la humanidad de Cristo en ningún momento se quita, si no, no tendría sentido la encarnación. Si la vamos a quitar a cada rato diciendo que es Dios, no tiene sentido que se haya hecho hombre. Ya Pablo lo va a decir en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, se anonadó, no vio como algo codicioso el hecho de ser Dios y lo abandonó, lo dejó, se lo quitó de encima y se encarnó. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque de lo contrario, nosotros estamos haciendo un ídolo y no estamos entendiendo la teología, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, Dios no es indiferente al sufrimiento humano y Jesús mismo lo asume humanamente posible, con sus posibilidades humanas. Pero ¿cuál es la herramienta más grande de esa posibilidad humana? Su confianza en Dios, su abandono en el Padre y su entrega a Él. En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, en ese sentido, por esa acción de Jesús, el Padre merece fe.
pero no la merecería si Jesús no hubiera actuado de esa manera. Porque entonces nosotros vemos toda la maldad, toda la iniquidad humana, toda la injusticia, toda la corrupción. Y entonces aquí viene la pregunta de los que no han entendido a Jesús. Dios no puede existir porque si existiera, no pasaría esto, no hubiera habido el holocausto, no estaría la pandemia, no estaría la gente muriéndose. Dios no existe. Ajá. No han comprendido a Jesús de Nazaret en la cruz, que asume todo eso confiado y abandonado en el Padre, en el que Él deja su espíritu, y el Padre no lo defrauda porque lo resucita del sepulcro. Esa es la gran teología cristiana, ¿verdad? Dice aquí, dice, si Jesús no hubiera actuado así en relación al Padre, pues nadie creería en el Padre. Y ojo esto, porque al Padre resucitar a Jesús, oigan esto tan importante que dice este resumen, Dios cree en la humanidad. Fíjense, en la humanidad, no en el hecho de que Jesús sea Dios y que por eso actuó. Cree en la humanidad. O sea, Jesús llegó cuando dice, todo se ha consumado, llega a la última fase de su humanidad, asumiendo toda la corrupción e iniquidad, no porque es Dios, sino porque cree, confía y se abandona en una relación íntima que mantiene con su Padre y su Padre lo resucita del sepulcro. Esa es como la síntesis. Y entonces aquí ya tenemos que es el amor del Padre, en última instancia, la que produce en Jesús toda su confianza hacia Él y hacia la humanidad. Yo oigo constantemente y sobre todo por estas experiencias tan tristes que ha habido en toda la humanidad en la pandemia y yo con la elaboración de esa cita, pues siempre, sí, es que hay que desconfiar de la gente, no, es que la gente es esto, que bueno, y cada comentario. Y según la fe cristiana, hay que seguir confiando, ¿verdad? Y hoy creo que el Evangelio dice algo así. Dice que es la fe, si realmente tenemos la fe, pues hay que ser como esa fe que tiene Jesús. ¿Y cómo se logra esa fe? Pues teniendo una relación íntima con el Padre, ¿verdad? Porque si no, no la podemos tener. Nosotros nos venimos para abajo en cualquier circunstancia adversa, ¿verdad? Y nos alienamos. ¿Qué quiere decir? Nos retiramos, no solo del Padre, de la iglesia, de todos lados, porque nos sentimos profundamente heridos y confundidos. Esa es una tentación. Entonces, aquí es donde tenemos esa base y ese solo es el resumen. Y a ustedes tienen ahí para leer. Y entonces regreso a la parte donde nos toca, que es el Nuevo Testamento. Aquí esto ya lo habíamos visto, cómo el tema de la retribución está en los libros sapienciales, en los históricos, incluso en los patriarcales, ¿verdad? En el ciclo patriarcal. O sea, en todo el Antiguo Testamento, pero ojo, por favor, el Antiguo Testamento no es que está pues anulado, pero sí está superado. Yo creo que sí podemos entender. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que la virtud trae riqueza, honra, fertilidad, hijos felices en el hogar, duración del bueno, todo. El pecador, pues no, ni él y su familia. Para el que es justo, pues salud, larga vida, mientras el pecador se muere pronto. La realidad nos demuestra que las cosas no caminan así. Y en el mismo Jesús, pues vemos que no, porque si el único que puede entrar al templo sagrado de Dios, y según en Hebreos, el documento, el libro de los Hebreos, lo hemos leído toda la semana pasada, pues Él es el sumo sacerdote, que no como los sacerdotes humanos que tienen que ofrecer sacrificios primero por sus pecados y luego por los del pueblo, pues Jesús no. Jesús ofrece un
sacrificio de expiación, humanamente hablando, para toda la humanidad de una vez para siempre. Y eso está testificado con su resurrección que le permite entrar al recinto del Padre e interceder por nosotros día y noche. Bueno, entonces todo eso lo vimos ya en el Antiguo Testamento, que poco a poco, como se va viendo que las circunstancias demuestran de que no, esos principios de la sabiduría, de los libros históricos no funcionan así, entonces la revelación va a seguir su progreso y entra el tema escatológico, ¿verdad? Porque aquí ya se rompe la concepción antigua en Sabiduría 4, porque vemos que ni la carencia de hijos ni la muerte prematura ya son considerados como castigo por el pecado, ¿verdad? Porque vemos que hay cosas que le pasan pues a niños, hoy vemos tantos niños sufriendo, pues entonces la respuesta podría ser, ay, vas a ver qué hicieron los papás, o la pandemia, que hemos hecho todos, en fin, que si es que, pues que nos hemos alejado de Dios y que no lo comprendemos, y lo peor no es eso, sino que no nos interesa comprenderlo, conocerlo. Vamos a misa, dice palabra de Dios, y no, pues no logramos, si Dios habló, que nos dijo personalmente. En fin, entonces ese progreso va abriendo la escatología. Entonces la escatología es que entonces es una retribución en el más allá, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento los que se morían pues no se iban al infierno, se iban al Sheol, que era un lugar de oscuridad, ¿verdad? Pero ahora para todos los difuntos, tanto para los justos como para los pecadores. Ahí estaban Abraham, todos, y Moisés y los profetas, todos se iban al Sheol, ¿verdad? Era el destino sin actividad, en tinieblas, y por eso van a ver ustedes en los salmos que el salmista dice, dame la vida, porque en la vida te puedo alabar, ya muerto, pues, ¿qué? Entre tinieblas y ya no puedo hacer nada. Eso se superó en la persona de Jesús. ¿Dónde vemos eso? Pues cuando el ladrón en Lucas, pues le dice, acuérdate de mí en el paraíso, y Jesús le contesta, Jesús de Nazaret, Jesús humanamente le contesta, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean, es bien importante que nosotros entendamos y valoremos la humanidad de Jesús y no tengamos esa respuesta simple. Era Dios, Él vino a eso. Dios está escrito, claro que está escrito, pero está superado. Entonces, se van cambiando los conceptos de vida y muerte, van poco a poco expresando un terreno distinto, una idea diferente a la que se iba desarrollando ahí. Y entonces ya realmente se va presentando para el más allá, ¿verdad? Entonces aquí tienen ustedes la resurrección escatológica. Eso ya se va vislumbrando en los profetas como Isaías y Daniel, ¿verdad? No en todos. ¿Y eso cómo se vio? Pues después del exilio, cuando ellos vieron que no, que ellos estaban pasando grandes tribulaciones y pues eran generaciones jóvenes. ¿Cómo pueden ser muchas veces nuestros nietos o bisnietos que van a padecer a saber qué, que no hay agua, que no hay qué, a saber qué? Y bueno, van a decir que por culpa nuestra, ¿verdad? Que no supimos cuidar el planeta. Entonces, la resurrección, ya aquí va a dar un enfoque que viene ya desde el libro de sabiduría, van encontrando ustedes ese progreso, ya esa sí va a haber una separación definitiva al final, ¿verdad? Y entonces aquí va a ser, también es un tema de retribución, pero ya escatológica. Ahí tenemos, por ejemplo, a los hijos de aquella señora que tenía 7 hijos en los macabeos y que los queman por no darle culto en ese momento al rey griego, ¿verdad? Y
Y bueno, ella incluso que ve morir a cada uno de ellos, anima al más pequeño diciendo, el que te dio el cuerpo, te lo va a volver a construir. No te preocupes por eso. Y entonces Jesús dice algo así también, cuando dice no teman al que les quita las cosas, al que le quitan la vida física, teman más bien a los que le quitan la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Porque a veces en todos estos episodios siempre es, sí, hay que aprender a desconfiar, sí, hay que aprender a protegerse, porque es que la gente. Y la teología cristiana dice que Dios cree, y eso es por la persona de Jesús, cree en la humanidad por méritos de Jesús. Bueno, entonces ya vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y esta sí nos va a presentar ese desarrollo último que ya se va dando y que nosotros como cristianos tenemos que tomar muy, muy en cuenta. Y que sí, la retribución está reiterada y expresada muchas veces, pero entonces aquí va teniendo como un matiz diferente, ¿verdad? Sí, las obras van a ser recompensadas. De hecho, Jesús dice que el que lo deje todo por él, ¿verdad? Pues realmente tendrá el 100 por 1, pero habrá que ver qué es lo que deja y cómo lo deja, ¿verdad? Porque también hay otra parte donde él dice, no todo el que dice Señor, Señor, ¿verdad? En fin, ¿qué quiere decir todo esto? Que no podemos quedarnos en un solo versículo, sino que tenemos que tener, cuando entramos al mundo bíblico, a la teología bíblica, tenemos que tener una visión de conjunto. Eso hace la teología, que ustedes abran su mente y tengan una visión de todo el contexto y el progreso que se va teniendo a lo largo de la historia. Porque, según Jesús en Mateo, aunque hayamos hecho cosas muy escondidas, pero eso también está en el Antiguo Testamento. En los Salmos, Dios lo conoce todo. Dice en los Salmos, ¿a dónde voy a ir lejos de tu presencia? Si voy al fondo del mar, ahí te encuentro. Si voy al cosmos, ahí te encuentro, donde vaya. Entonces, todo a los ojos de Dios, no hay nada oculto, ¿verdad? Entonces, hay concepciones judías que han sido superadas. No es que hayan sido falsas, es que Jesús quiso corregírselas. Se las corrigió muchas veces cuando él tiene ese enfrentamiento con ellos. El tema es que ellos no quisieron nunca, pues, hacerle caso o escucharlo. Sí lo escuchaban, sí lo seguían, pero más que todo para denunciar que él no tenía la autoridad para decir esas cosas, ¿verdad? Entonces, pues ellos se sentían muy satisfechos con sus ritos de purificación, con su templo tan importante y majestuoso, y ellos tenían en ese sentido asegurado, pues por sus virtudes, falta de ellas, según él miraban a los enfermos y a los marginados, pues, o los fariseos, acuérdense ustedes de la oración del publicano y el fariseo, pues ya se dan cuenta, ustedes van entrando, van viendo la misma lectura del domingo, ¿verdad? De la viuda, que todo su contexto es pues el darse a conocer, el darse, pues el ser reconocido por todos lados como justo, como virtuoso, como bueno, ¿verdad? Y la viuda, pues eso no le importa nada y da lo que tiene. Y entonces, Fray Nelson decía, en otro tema decía, porque a veces esa ostentación es como la cerveza, ¿verdad? Que usted echa cerveza en un vaso y sale la gran espuma como ostentación. Esa es la ostentación de la que se hace cargo, por ejemplo, en la lectura del domingo, los escribas, ¿verdad? Bueno, entonces todos esos son los contextos y vamos viendo realmente cómo Jesús va valorando las cosas. Entonces la idea de una recompensa terrena aparece todavía en las frases de Jesús, por ejemplo, en los que abandonaron todo por él, también en Pablo, ¿verdad? Se da cuenta que nada separa del amor de Dios
pero algo terrible es recibir la Eucaristía en forma indigna, porque eso sí es terrible, pero básicamente Jesús va viendo y en su propia humanidad pasa así, que su retribución fue después de la muerte, ¿verdad? El día de la resurrección. Entonces, esa retribución la da el Padre. Cuando le preguntan a él que uno quiere estar a su derecha y otro a su izquierda, pues dice eso le corresponde al Padre. Cuando dicen cuándo va a ser ese día del juicio, también le corresponde al Padre. Entonces, todo eso es el Padre según Jesús, ¿verdad? Y según las obras, pues ya tenemos a Mateo 25, que lo tienen aquí, ¿verdad? Porque me viste desnudo, porque me viste con hambre, y a cada quien actuó como quiso, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el premio y el castigo en sus diversas maneras. ¿Cuáles son las explicaciones? Pues entrar en las bodas del Señor, participar de la cena del Cordero en la eternidad, el gozo del Señor. Queda un minutito, si tienen chance para volverse a conectar. Sí. Ok. Sí, gracias. Yo sí puedo. Ok, entonces en un momentito. Y yo en este momentito que nos conectemos quisiera que ustedes me compartan, porque ya nos quedan como poquitas diapositivas de esto y quisiera saber si les ha quedado claro o cómo, ¿verdad? Para que ustedes... Yo quisiera saber a qué capítulo corresponde porque no lo checo con nada. Es que no lo tienen en el libro, dijeron la vez ok. pasada, porque es un extra que está en diapositiva. Por eso les mandé yo un link para que tengan algo que leer ahí. Entonces, ¿podríamos pensar que este extra es la retribución? Sí, la retribución, en la sesión se llama retribución.